A lo largo de la historia, la Tierra ha participado en el nacimiento y decadencia de innumerables civilizaciones. Grandes imperios desaparecieron casi de la noche a la mañana, mientras que ciudades más pequeñas han logrado sobrevivir hasta el día de hoy. Independientemente del poder que hayan tenido en su apogeo, ninguna civilización es inmune al paso del tiempo u otras influencias externas, o en muchos casos incluso internas. Así, innumerables países se perdieron en la historia, y hoy hablaremos de 11 de esos ejemplos. Yugoslavia. Hace 100 años, la Primera Guerra Mundial no solo se cobró la vida de millones de personas, sino que también cambió por completo la faz del mundo entero. Yugoslavia, un país del sureste de Europa, creado en 1918 como Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, y rebautizado como Yugoslavia una década después, unió varios territorios cultural y étnicamente diversos que formaban parte del antiguo Imperio Austrohúngaro. Otro país que hoy ya no existe. La nueva nación incluía los actuales estados de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo y Macedonia. Sin embargo, en los años siguientes, Yugoslavia atravesó varios conflictos en el siglo XX, fue dividida y ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, reunificada bajo un régimen comunista que cayó en los años 1990, aunque le siguieron otros conflictos que terminaron por desgarrar a todo el país. Tíbet. El Tíbet se asocia más a menudo con pacíficos monjes budistas y su líder espiritual el Dalai Lama, pero la historia del país es muy sangrienta, principalmente debido a las intervenciones de países extranjeros. Aunque el pueblo tibetano intentó durante siglos conseguir su independencia, esta solo fue aceptada entre 1912 y 1951, cuando se integró a China. Obviamente, el Tíbet tiene una larga historia antes de 1912 en la que se declaró Estado autónomo, pero este año la declaración fue aceptada. El duro régimen impuesto por el gobierno comunista dio lugar a protestas en todo el país, que aunque pacíficas, fueron respondidas con brutalidad por el gobierno chino, lo que provocó miles de muertes y templos destruidos, así como el levantamiento tibetano de 1959. Luego incluso el Dalai Lama se vio obligado a abandonar el territorio ese mismo año, temiendo por su vida, y decidió continuar su trabajo en la India. Los esfuerzos para liberar el Tíbet todavía existen hoy, pero la situación actual no parece indicar el reciente cumplimiento de este sueño. Checoslovaquia. Al igual que Yugoslavia, Checoslovaquia es otro país formado tras la desintegración del Imperio Austrohúngaro tras el final de la Primera Guerra Mundial. Asimismo, el país estaba formado por varios grupos étnicos, concretamente de las regiones históricas de Moravia, Eslovaquia y Bohemia. Durante la Segunda Guerra Mundial fue anexada por la Alemania nazi, pero su gobierno continuó funcionando en el exilio hasta después de la guerra, pero su economía estuvo estrechamente ligada al régimen comunista de la Unión Soviética después de que ayudaron a liberar el país. A finales de los años 1980 y principios de los 1990, la influencia comunista comenzó a desaparecer de Europa, y la situación de Checoslovaquia no fue diferente. En 1993, el país sufrió un golpe de Estado particularmente pacífico, conocido como la Rebelión de Terciopelo, que logró dividir amistosamente el Estado en la República Checa y Eslovaquia. Rodesia. Conocida formalmente como Rodesia del Sur, se formó oficialmente en 1965 como una colonia británica autónoma que derivó su nombre del empresario del siglo XIX Cecil Rhodes de la Compañía Británica de Sudáfrica. En los años 60, la colonización de África finalmente se detuvo y el gobierno liderado por los ingleses en Rodesia comenzó a temer la posibilidad de un levantamiento, por lo que se concedió la independencia al país. Sin embargo, esto no solo no mejoró la situación, sino que incluso empeoró las cosas. Las guerras de Rodesia de la década de 1970 se libraron entre el ejército rodesiano y grupos nacionalistas. En abril de 1980 se llegó a un acuerdo para derrocar a los gobiernos coloniales y entregar el país a los nacionalistas. Una de las primeras medidas que tomó el nuevo gobierno fue abandonar el nombre colonial de Rodesia y rebautizar el país con un nombre que reflejara su gran orgullo africano, Zimbabue. Alemania Occidental y Oriental. La Primera Guerra Mundial no es la única que cambió la faz del mundo, y en una categoría similar se puede colocar la Segunda, quizás con un impacto aún mayor. El 2 de septiembre del 39 Alemania invadió Polonia iniciando el conflicto más sangriento de la historia de la humanidad, pero aunque las cosas parecían prometedoras al principio, Berlín cayó el 2 de mayo de 1945, poniendo fin a la guerra en Europa.
4 años más tarde las distintas potencias mundiales querían un pedazo del territorio, por lo que se dividió en 4 partes, pero que finalmente se fusionó en 2, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Las fuerzas aliadas formadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia tomaron el control de la parte occidental, un territorio con más libertad y basado en la democracia, mientras que la Unión Soviética formó la República Democrática Alemana en la parte oriental como respuesta. La Guerra Fría significó que las tensiones entre los dos bandos siempre fueran altas, sobre todo porque la gente del lado oriental no disfrutaba de las mismas libertades que sus vecinos. Finalmente, la barrera que separaba a ambos territorios, el Muro de Berlín, fue derribada el 9 de noviembre de 1989 y Alemania volvió a quedar unificada. Yemen del Sur y del Norte. Similar a lo que le pasó a Alemania, y Yemen solía estar dividido en 2, solo que esta vez era el norte y el sur. Yemen del Sur cayó bajo el protectorado británico, mientras que Yemen del Norte estableció un gobierno tribal y en realidad fue conocido como el Reino Mutawajilita de Yemen, y más tarde como República Árabe de Yemen. Yemen del Norte, una región rica en petróleo, estaba aliada de Arabia Saudita a principios de la década de 1970, mientras que Yemen del Sur estaba aliada de los soviéticos. Las dos áreas se enfrentaron en una serie de guerras civiles y conflictos internos hasta que los líderes de Yemen del Norte y del Sur se reunieron para discutir los conflictos y se dieron cuenta de que la violencia podría detenerse si las dos partes se unieran en un solo país. Así, el 22 de mayo de 1990, Yemen del Norte y Yemen del Sur dejaron de existir y nació el país llamado simplemente Yemen. Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética logró convertirse en una de las mayores superpotencias del mundo, así como en el país más grande del planeta. La rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos fue legendaria y dio lugar a una guerra fría que duró décadas y mantuvo a toda la humanidad bajo una constante amenaza nuclear. Sin embargo, ni siquiera un imperio así sobrevivió al paso del tiempo y fue disuelto el 25 de diciembre de 1991, aunque su influencia se puede sentir hasta el día de hoy. El colapso de la Unión Soviética supuso su desaparición del mapa, pero en su lugar aparecieron 14 nuevos países: Uzbekistán, Armenia, Kazajistán, Rusia, Ucrania, Tayikistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Moldavia, Letonia, Lituania, Kirguistán, Estonia y Georgia. Persia. El nombre Persia evoca un antiguo reino de Oriente Medio, una de las civilizaciones más antiguas de la historia, así como uno de los imperios más grandes de la humanidad. El imperio persa se refiere a la serie de dinastías imperiales que se extendieron desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XX después de Cristo. Comenzó con el imperio emenita, formado por Ciro el Grande, en el año 550 a.C., y fue seguido por los gobernantes sasánidas, safávidas, afsáridas y finalmente Qajar. Su altura variaba desde los Balcanes y Europa del Este hasta el Valle del Indo. Sin embargo, en 1935 el gobierno quiso desmarcarse de este nombre histórico, exigiendo que se les llamara utilizando el apelativo que habían utilizado durante años: Irán. Ceilán. La nación insular de Ceilán, ubicada en el Océano Índico, recibió este nombre debido a su colonización por los británicos en el año 1700. En el siglo XX, muchas áreas del mundo que cayeron bajo el dominio colonial británico buscaron expulsar a los ingleses y recuperar su soberanía, y Ceilán era uno de esos lugares. En los años 40 buscó la independencia contra el dominio británico y formó una república en el año 72. Ceilán y cambió oficialmente su nombre a Sri Lanka, el nombre que todavía conocemos hoy. Moresnet. Tras la caída de Napoleón en 1815, Europa tuvo que repensar sus fronteras. Si bien se volvieron a trazar las fronteras, esta franja de tierra de menos de unos pocos kilómetros quedó desatendida, lo que significa que Bélgica y lo que entonces era Prusia compartieron la custodia del país, ambos con la mira puesta en una lucrativa mina de zinc. El territorio era holandés-prusiano antes de la independencia de Bélgica en 1830, brevemente anexado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial y finalmente integrado formalmente por Bélgica en 1920. Hoy en día, es básicamente la ciudad belga de Kelmis. Prusia. Este país, que incluía tierras de Europa Central y Oriental, incluida Alemania, la actual Polonia, existió de alguna forma hasta 1947. El Reino de Prusia del Sur disfrutó de mucho éxito en el siglo XVIII, pero en el siglo siguiente ya había comenzado a perder más territorio
hasta que la unificación del Imperio alemán colocó al rey de Prusia a su cabeza en 1871, aunque resulta un poco ambiguo dónde terminaba Prusia y comenzaba Alemania. La derrota del imperio y la abolición de la monarquía prusiana tras la Primera Guerra Mundial la extinguieron. Influencia. Pero Prusia continuó existiendo como Estado alemán hasta que la tierra fue dividida, borrando el país del mapa para siempre. Si te ha gustado este video no olvides de suscribirte, déjame un me gusta, un comentario y si me quieres ayudar a crecer distribuye este video en tus redes sociales. Saludos a todos.